Gracias. Les decía que la semana pasada vimos Yo soy tu Dios, no tengas otros dioses, no hagas imágenes, no te arrodilles, no pronuncies el nombre de Dios en vano, respeta el Shabbat y honra a tu padre y a tu madre. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Así que vamos a arrancar con la segunda mitad de los 10 mandamientos. Voy a compartir la pantalla con el texto de la Torá. Entonces estamos en el 20:13 y el sexto o el primero de esta segunda tanda es muy cortito y dice Lot tirtzach, no cometerás asesinato. Esperen que se suma Vanessa también. No cometerás asesinato significa que no podrás, no matarás, porque no matar incluye todas las formas. En cambio, no asesinar es más restrictivo. Habitualmente las Biblias no judías lo traducen como no matarás. Esperen, ¿alguien sabe quién es Osvaldo Breiter? No le suena a nadie, ¿no? Ya estuvo en otros lados, porque Breiter es mi neurólogo, por eso me quedó el apellido. Y este apellido, vamos a ver. Pero yo ya lo vi, sí, pero Breiter es por eso me lo acuerdo, pero no lo conozco yo. Bueno, les decía que no matar es prohibición de todas las formas. En cambio, no asesinar es más restrictivo. Por ejemplo, matar en defensa propia está permitido. Por lo tanto, Lo tirtzach no habla de todas las formas posibles de matar. ¿Por qué es esto? Porque en las sociedades que nosotros vivimos y en la realidad que existía en el mundo cuando fue entregada la Torá, y obviamente por mucho tiempo más, incluyendo hasta nuestros días, existen algunas formas. Esperen. Mariano, puede ser que sea Mariano local, ¿es Mariano? El apellido local no me sonaba. Hay algunas formas en las que en las sociedades que vivimos, donde se hace como necesario o imprescindible o en la rutina diaria ciertas cosas. Por ejemplo, la pena de muerte. Yo creo que podríamos estar varios encuentros discutiendo si la pena de muerte es o no una opción. Pero si el mandamiento fuera no asesinar, ya no puedes discutir la pena de muerte. Y en la propuesta de vida de la Torá, si bien para casos muy extremos y muy pocos casos, la pena de muerte estaba permitida. Entonces, por eso el mandamiento no es tan restrictivo como no matar, sino que es no asesinar. Y este no asesinar que tenemos aquí en la Torá es la contracara de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué está prohibido asesinar? Porque el ser humano, cualquiera sea la persona que tengamos enfrente, está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerdan la creación, el comienzo de la Torá? Rescataba esta idea. Entonces, no asesinar tiene que ver con entender que enfrente no hay un obstáculo, no hay un problema, ¿no? Sino que hay una imagen y semejanza a la existencia divina. Es de lo más repetido, pero es de lo más difícil de incorporar en la vida. Que podamos comprender, entender y aceptar que cualquier persona que tengamos enfrente está hecha a imagen y semejanza de Dios, o sea, se nos parece, es dificilísimo de aceptar. Nos gusta solo pensar que se nos parecen los que nosotros creemos que se nos parecen. Los que piensan más o menos como nosotros, los que tienen gustos más o menos parecidos a los nuestros, los que participan de una vida social similar a la nuestra, y el que está fuera, no, ese no se me parece, el que está fuera de esos parámetros, y ese no es a mí, y entonces se genera la cultura de las sectas. Ustedes saben lo que es, todos saben lo que es una secta. El problema de las sectas es que se genera lo que se llama la doble moral. Tenemos una moral y una ética para el que está adentro y una ética y una moral para el que está afuera. Entonces, si vos sos parte de mi entorno, a vos te cuido, te protejo y además vos tenés derechos. Si estás afuera, te paso por encima.
Y la imagen más clara para ver esto, todos vieron alguna vez alguna de las series de los mafiosos, ¿no? Al Capone o el que ustedes quieran. Si recuerdan cualquier película de la mafia, van a ver que los mafiosos con su familia y con sus aliados son divinos. ¿Quién no lo hubiera querido tener al Capone de abuelo? La persona mafiosa tiene una moral intragrupo que obviamente no tiene nada que ver con la moral hacia afuera. Entonces, acá Sofi recomienda Vivir sin permiso en Netflix. Entonces, si uno quiere entender este mandamiento y entender lo que hay atrás, hay que romper la lógica de la doble moral. Y así como yo merezco vivir y mi entorno y mis seres queridos también, esto es aplicable a toda la humanidad. No solamente a los que se me parecen o los que piensan como yo. Eso está atrás del mandamiento sexto, que es Lo tirtzaj, no asesinarás. Vamos a compartir el texto para ver el próximo, que es no cometerás adulterio. Este es el séptimo. Y bueno, siempre les hacía el mismo chiste que vieron que el 7 tiene dos formas. Hay una forma posible del 7 que es así, y otra forma posible del 7 que es así, ¿no? Estoy dibujando con el mouse haciendo equilibrio. Bueno, el 7 original era este. Y después cuando dijeron, ¿cuál es el séptimo mandamiento? No cometer adulterio. No, este lo tachamos, este no lo queremos. Entonces por eso nació el 7, que tiene la rayita en el medio. Bueno, son chistes del seminario, ¿qué quieren? No pasa nada. Entonces, no cometes adulterio es también restrictivo. No es como no matarás y no asesinar, esa diferencia. Solemos pensar que adulterio es cualquier relación. Esperen. Jackie es de nuestro grupo. ¿Alguien le suena quién puede ser Jackie? ¿No lo dejamos entrar por las dudas? A ver si le puedo mandar mensaje. Que se identifique primero. No, si pongo mensaje, les escribo a todos ustedes. Bueno, que espere. No tengo forma de pedirle que se identifique. No tengo manera. Bueno, entonces... les decía que no cometerás adulterio se suele interpretar o pensar que es cualquier relación de infidelidad. Y en la Torá no es eso lo que dice el mandamiento. Adulterio es toda relación que tiene una mujer casada con otro hombre. Esa es la definición restrictiva de adulterio. Una mujer que está casada con un hombre que tenga relaciones sexuales con otro hombre. Si el hombre está casado con una mujer y tiene relaciones sexuales con mujeres solteras, no está cometiendo adulterio. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que no es la definición de adulterio en la Torá. ¿Pero por qué es así? Porque en la Torá el hombre podía casarse con muchas mujeres. Entonces que el hombre que está casado con una mujer tenga relaciones con una mujer soltera era absolutamente permitido en la época de la Torá. Después se prohibió, no es que hoy se puede, pero en la época de la Torá no era eso un adulterio. Como después cambió la definición de monogamia y poligamia en el pueblo judío, entonces por eso en eso se basaba Bill Clinton, dice Tomás. Puede ser, no sé, igual no sé qué dice la Torá de los habanos, no me acuerdo. Pero bueno, en principio esa es la idea atrás de lo que la Torá dice respecto al adulterio. Entonces, ¿qué es lo que hay en juego acá? En principio, lo más fuerte que se desprende de este mandamiento tiene que ver
con la certeza de la paternidad. Hay una obsesión en la Torá de que nunca esté en juego, en riesgo, o que haya alguna duda respecto a quién es el padre de un futuro hijo. Y si una mujer tiene relaciones sexuales con algún otro hombre por fuera de su matrimonio, después no se sabe quién es el verdadero padre. Hablamos obviamente en la época de la Torá. Y eso tenía implicancias de todo tipo, desde las éticas y morales que ustedes puedan imaginar, hasta las económicas y las religiosas. ¿Por qué? Obviamente lo religioso, porque sobre quién se dice Kadish, quién está obligado a decir Kadish por, quién tiene que... Entonces ya no se sabe quién es tu papá, entonces no hay quien diga Kadish por esa persona, o podés decir Kadish pensando que es tu papá y en realidad no lo es. En las económicas tiene que ver con las herencias, quién hereda, y en la económica tiene que ver quién mantiene a ese hijo, quién es el verdadero padre que tiene que hacerse cargo de la educación de ese hijo. Por tanto, había tantas implicancias y tantos conflictos y problemas que decidieron prohibirlo en uno de los corazones de las leyes más pesadas y más fuertes. Cuando uno encuentra que hay una prohibición fuerte en lugares centrales o con un castigo fuerte, es porque a esa sociedad le preocupaba o le parecía muy central en su forma de pensar. Y acá me parece que tenemos que hablar del concepto judío más fuerte que está atrás de esta prohibición tan pesada. Y ese concepto se llama Mishpajá. La Torá es un dispositivo que alienta, fomenta y fortalece la construcción de Mishpajá. Con lo difícil que es, y sobre todo en pandemia, cuando hay que convivir 24 horas. Pero la construcción de Mishpajá es un ideal de la Torá. Por eso el mandamiento de tener hijos y con tanta fuerza, por eso la prohibición de salir de ese matrimonio, por eso salir y volver, ¿no? A eso me refiero, salir. Porque como la construcción de la Mishpajá es tan sagrada y tan importante, el judaísmo desde la Torá misma entiende que uno se puede haber equivocado en la elección de la persona y te permite desandar ese camino para volver a intentarlo. El divorcio o el volver a casarse es de la Torá. Por lo tanto, la familia es un concepto tan importante que no podría estar clausurado. Lo que no te permite son las salidas aventureras, ir y volver. Pero por supuesto que el matrimonio, que la familia sea sagrada y la construcción tan importante, no está exento que te hayas podido equivocar. Y por supuesto, la equivocación o la supuesta equivocación para salir y desandar ese camino nunca es un camino fácil y sencillo. Porque lo que se construye en años se puede destruir en 10 minutos. Entonces, para que no sea un acto impulsivo, para que no sea un acto arbitrario y caprichoso, requiere de un tiempo y un proceso. Cualquier rabino que se dedique a tramitar, ayudar, acompañar en los divorcios, debiera primero hacer siempre el intento y estar convencido de que no hay nada para hacer. Y cuando realmente no hay nada para hacer, hay que poder permitir ese get, esa disolución y ese nuevo matrimonio. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, vamos. Gaby Sujoy puso con mujer casada. No entendí, Gaby, lo que decías, ya no sé en qué momento lo dijiste. ¿Querés darte micrófono? Si es adulterio si el hombre, o sea, tiene relaciones con una mujer que está casada. O sea, vos te puede tener relaciones con mujeres, no, eso no es adulterio, pero con una mujer casada, ¿cómo es? Claro, porque si te parás del otro lado, es lo que yo dije, esa mujer casada con un hombre tiene relaciones con ese hombre. Es la misma, la respuesta es sí, pero es la misma lógica que antes. Yo te dije, adulterio es una mujer casada con un hombre que tiene sexo con otro hombre. Vos te paraste en el otro hombre, dijiste, ese hombre, si tiene relaciones con una mujer casada, ¿es adulterio? Sí, es el mismo ejemplo. Okay. Así que sí. El requisito es que la mujer que está casada con un hombre tenga con otro. Pato dice, si un hombre tenía relaciones con una mujer, ¿se tenía que casar obligatoriamente? Buena pregunta. En la Torá, tener relaciones sexuales es casarte.
existía la prostitución y también estaba en la Torá y se podía pagar por sexo, pero si vos tomabas a una mujer, era uno de los caminos para casarse. Pero después vino el Talmud, y lo que hizo el Talmud fue decir, para que un hombre se pueda casar con una mujer, tiene que pasar 3 cosas, ya con una sola no alcanza. Y ya niknet bishlosha drahim, dice el Talmud. Una mujer es tomada, es casada, por 3 caminos. Bikesef, Bishtar, Ubebiá. Ya no alcanza el sexo, Biá es el sexo. Además hay que agregarle Kesef, que es la entrega de un bien de valor, hoy se simboliza por el anillo. Hay que además entregarle a tu mujer un dinero que simbolice y representa tu deseo de formar un pacto. Se fue Jackie, se cansó de esperar y se fue. Perdimos a Jackie. Es la entrega de un bien de valor que muestra que vos estás interesado realmente en ese casamiento, lo simbolizamos con el anillo. Contraparte, la dote, después la mujer también, la familia de la mujer también aporta una dote. Y el segundo, Kesef Shtar. Shtar es un documento que hoy se simboliza con la ketubá, que es el contrato matrimonial, que es un acuerdo entre 2 partes. Una ketubá es un contrato que firma un hombre, una mujer y los testigos de los compromisos y responsabilidades y derechos que asumen ambas partes. Entonces, la pregunta de Pato es claramente la respuesta. En la Torá con eso te podías casar, hoy ya no alcanza. Y Osvaldo nos pregunta, ¿qué pasa con el hijo de madre soltera? ¿No forma parte de la comunidad? También muy buena pregunta porque en algunos casos sí y en otros no. Una mujer que tiene un hijo con un hombre soltero o con un hombre casado, no importa, pero ella es soltera, ese hijo es un hijo legítimo, es parte de la comunidad, no tiene ningún problema. El problema gravísimo es el que surge de una relación adúltera. Una mujer que está casada con un hombre y tiene relaciones sexuales con otro hombre. Ah, perdón, es Jackie Luisi, ahí puso el apellido. Yo sé quién es, ya la podemos admitir. Hola Jackie, bienvenida. Bueno, ya ahora yo sé quién es, estamos bien. Es Callar. Entonces les decía que cuando una mujer que está casada con un hombre tiene relaciones con otro hombre y tiene un hijo con ese otro hombre, ese hijo se llama mamzer. El mamzer es el hijo de una relación ilegítima. Y ahí es lo que preguntaba Osvaldo. Ese hijo no puede formar parte de la comunidad. Ese castigo sobre esa madre y sobre ese hijo es tremendamente difícil y duro, y se pensó hace 2000 años, hoy si quieren después les puedo contar cómo movimientos más liberales lo fueron cambiando, pero se pensó hace 2000 años para que ninguna mujer se le pase por la cabeza hacer esto. Cuando el castigo es tan grande, sobre todo sobre un hijo, es para que nunca una mujer piense en esa posibilidad. Ese hijo tiene en la comunidad la vida arruinada. No puede subir a Torá, no puede ser organizado, no puede casarse, no puede formar parte de ninguna práctica ritual judía. Ahora, ustedes podrán entender que quizás cuando se pensó, cuando se reveló, cuando se manifestó esta mitzvah, estaban pensando y estaba claramente hecha para fortalecer la mishpajá, pero después, con los cambios de los tiempos y las situaciones que van pasando, esto hay que reverlo. Les voy a dar algunos ejemplos muy concretos para que vean la gravedad de lo que se llama mamzerut, o ser un mamzer. Terminó la Shoah. Una mujer piensa que su marido fue asesinado en los campos. Pregunta, algunos le dicen, sí, yo lo vi entrar a Auschwitz, sí, nadie lo vio que realmente lo asesinaron, pero todo indicaba que lo habían asesinado. Esa mujer cree que es soltera, o que es viuda, mejor dicho.
se casa con otro hombre, tiene hijos y después aparece el hombre, que se había salvado milagrosamente, que estuvo en Auschwitz, pero que no murió. ¿Por qué hay que condenarle la vida a esos hijos? Eso es para que vean un ejemplo extremo de cómo esto a veces puede ser tremendo. Y ahora les voy a dar el ejemplo más común en nuestros días. Uy, alguien escribió un montón. Ahora ya va a llegar. Les voy a dar el ejemplo más común en estos días. Conozco una familia en hambre, pero hay en varios, un montón de situaciones donde un hombre se casa con una mujer se casa con otro hombre, familia, hijos, se separan y no saben que hay que hacer un get. No tienen una vida comunitaria, no tienen una vida religiosa, no practican su judaísmo, son judíos, tuvieron que tubar, sí, pero después no hicieron nada más. Hacen el trámite de divorcio legal, cada uno por su cuenta, se conocen, se enamoran, tienen un hijo. Y después empiezan una vida comunitaria, se acercan a la comunidad, forman parte. Ese hijo es mamzer. Entonces, hay situaciones, les conté, la más paradigmática de la injusticia y la más común de lo simple y tonto del desconocimiento. Pero cuando vos, por ejemplo, adulto, tuviste una vida licenciosa de joven, como algunos de ustedes que yo sé que la tuvo, y suponete que en esa vida licenciosa comía jamón y demás, y un día decís, quiero acercarme a lo religioso. Y entonces te acercás y decís, quiero ser un Joser Bichubá, quiero arrepentirme, quiero cambiar, como estaba Mariano justo pensando en estos momentos de cambiar y ser más religioso. No sé, lo vi tomando mate y me inspiró. Podés hacerlo. Vos podés acercarte y decir, yo quiero ser un Baal Teshuvá, te arrepentís de todo, empezás a cumplir mitzvot, y sos un tzadik, y subís a la Torá, y sos un honor, y podés hasta incluso ser el rabino de la comunidad, y podés ser incluso el presidente de la comunidad, pero al chico no le das la posibilidad de arrepentir, a la mamá que no hay manera de salir de eso. Eso es lo tremendo de esa situación. Entonces, el no cometer adulterio está en los 10 mandamientos para cuidar la santidad de la familia, y queriendo cuidar esa santidad de la familia, en el siglo XXI se generan situaciones que son tremendamente difíciles para los chicos. Vamos a seguir con las preguntas. Sofi proponía, ¿es lo que le pasó a Dina? No, Dina salió, era soltera y la violaron. Ahí no hay adulterio y no hay problema porque Dina era soltera. No, Dina, para los que no saben, es una de las hijas de Jacobo, por lo menos la única que aparece con nombre, y un día de jovencita salió a pasear y un hombre la violó. El hijo del jerarca del lugar. Betina pone, si un hombre casado en la antigüedad tenía relaciones con una mujer soltera y no quería reconocer ese acto, por ejemplo, y esa mujer quedaba embarazada, esa mujer y ese niño quedaban desprotegidos, y ese hombre tampoco estaría honrando a su familia si tomó una mujer fuera del matrimonio, y no lo quiere reconocer. Supongo que no todos los hombres reconocían esas relaciones, o había quizás relaciones forzadas. No veo a la mujer protegida. Te lo pregunté alguna otra vez. Lo repito así me ayudas a verlo mejor. Pasa que estamos mezclando cosas. Esto no es adulterio, estamos hablando de adulterio y de ser un mamzer, que es el producto de una relación adúltera. Esto es otro tema que no tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, pero en principio, que la judeidad haya cambiado de la patrilinealidad a la matrilinealidad tiene que ver con esto, con justamente proteger a esa mujer que se quedó sola con un hijo porque fue forzada, fue violada o fue engañada en tener relaciones sexuales y después abandonada, y que ese hijo no dependa de un padre inexistente, imposible de encontrar o distante, y que ella sea la que le dé a ese hijo la identidad y la judeidad. Es un cambio fenomenal para que esa madre se identifique con ese hijo, lo críe, lo eduque y se enamore de él. Y respecto a las violaciones, en la Torá están prohibidas y con penas de muerte. O sea, no hay una licencia, no es que el hombre podía hacer lo que quería y desaparecer. La violación está penada en la Torá. Y si la violación es a una mujer casada, es pena de muerte. Y si es una mujer soltera, depende de dónde, las penas serán tremendamente altas. O sea, no hay una posibilidad de que el hombre viole a la mujer y quede impune.
Ahora, si el hombre sedujo a la mujer y se acostaron y tuvieron un hijo, después el hombre no se quiere hacer cargo, ese es otro tema, pero también en la halajá el hombre debe hacerse cargo económicamente, como en la ley del país que a uno le toca vivir. Tomás dice, esto es lo que complica el tema de la adopción en el judaísmo. No tanto el de la adopción, sino más el de la inseminación artificial. Cuando vos sos una mujer que tiene dificultades para quedar embarazada y necesita ir a tu marido tiene dificultades con el semen para poder embarazarte, y vas a un banco de semen para poder conseguir la posibilidad de ser madre con tu marido, pero con un banco de semen, el riesgo de las relaciones incestuosas o de las relaciones prohibidas en el futuro es muy grande. En realidad es muy grande, la proporción es muy chiquita, pero no importa, como es un tema delicado. Entonces, hay quien prohíbe el banco de semen para no generar estas cosas a futuro. Respecto a la adopción, cuando el trámite de adopción se hace conociendo a los padres, que es una de las habitualidades, ya no hay riesgo. Si hay secreto y no se conoce a los padres, podría haber riesgo, pero cuando se conocen a los padres, no habría ningún tipo de riesgo y no podría adoptar sin problema. Y de hecho, ustedes saben que el judaísmo es tan proclive a la adopción y es tan pro adopción que el Talmud va a decir que padre o madre no es el que te dio la vida, sino que el que te educa. El hijo adoptivo pasa a ser hijo del papá adoptivo directamente. Hay un rabino en Pittsburgh que tiene 2 hijos nacidos de extraños. Escribe un artículo sobre el tema. Bueno, no lo conozco, no sé, pero el tema de la adopción, cuando uno conoce el origen de los padres, no es un problema. En la Torá no hay ningún caso de adopción, pero el Talmud obviamente lo legisla y lo regula y lo permite, y como dije, lo incentiva. Pero no hay ningún caso de... En realidad, a ver, lo más parecido a la adopción, te diría que es el caso de Abraham con su sobrino Lot. El capítulo 11 de Bereshit cuenta que que el hermano de Abraham murió, y entonces Abraham se hace cargo de Lot. No dice que lo adoptó, pero lo lleva con él y se ocupa de él como tío. Pero no hay casos de adopción. Marcela dice, ¿por qué sería un problema no conocer a los padres? Por esto que decíamos recién supongamos que ese padre biológico, que no es el que ejerce como padre, pero es el biológico, tiene otros hijos, supongamos una hija, y tuvo un hijo que fue adoptado por la familia, y esos 2 chicos algún día se conocen, y son hermanos en realidad, y podrían terminar en una relación prohibida. Solo por eso. Para que cuando uno conoce a una persona con la cual poder casarse, no haya vínculo de sangre con la otra persona. Bueno, ese es el 7º mandamiento, que igual lo tachamos y seguimos. El 8º es no robar. No asesinar, no cometer adulterio, no robar. Claramente, todas prácticas entre el hombre y su prójimo, como les dije la semana pasada. Las primeras 5 fueron con Dios, estas 5 son claramente entre los prójimos. Pero en un código legal de 10, en donde estamos viendo las cosas más tremendas, de la existencia de Dios, el no tener otros dioses, y el día sagrado de ese Dios, y el respeto a los padres, y el no asesinato a los seres humanos, y la no destrucción de la familia, que aparezca no robar parece insignificante. Porque cuando dice no asesinar es no matar a cualquiera en cualquier circunstancia. No hay forma de decir, bueno, un poquitito. No, es no asesinar. Cuando decimos no cometer adulterio, no es, bueno, un poquitito, bueno, chapamos. No cometer adulterio. No robar entraría
si me llevé de la casa de mi vecino un sobrecito de edulcorante porque no tenía y me lo guardé en el bolsillo? Ya estoy robando. O sea, ¿cómo puede ser que en un código donde todas las leyes son trascendentes y de implicancias gravísimas y de dificilísimo vuelta atrás, si vos asesinás, pena de muerte en la Torá, si vos cometés adulterio, pena de muerte en la Torá, te robaste 3 galletitas y qué? Entonces los rabinos, como le hizo ruido esto, lo que terminaron haciendo fue definir que es no secuestrar, no robar personas. No se refiere a cualquier tipo de robo, sino a no robar personas. Esperen que me quedé con cosas antes que no leí. Betina pone, hoy en día con donación de óvulos pasa lo mismo, o de embriones. Sí, si hubiera donación de óvulos anónimos, sería el mismo ejemplo. Digamos, tendríamos una madre biológica. Ya que dice Shalom, misma pregunta que Betina. Okay. Está bien, hay que tener cuidado con esas cosas, simplemente, que no sea un banco anónimo, que uno conozca a la persona como para que el día de mañana no pueda haber esos peligros. Eso es lo que la Rajá pide. Después, por supuesto, que hay otras cuestiones. Yo no me metí porque, ¿cómo se hace para extraer el esperma del hombre? No cualquier sistema sirve, no cualquiera es kasher. Entonces, tenemos un montón después de implicancias en todo esto, pero quería simplemente como que el concepto más general. Entonces, se refiere a secuestro. No robar parecería demasiado menor al lado de leyes tan importantes, y sin duda estamos hablando de cosas más grandes, ¿no? Sí, lo tirtzach es no asesinar, lo tinaf es el de no cometer adulterio, lo tignov es el de robar. Y ahora viene el no ta'ane. Volvemos a... entonces, no es que, por supuesto, robar se pueda, pero después la Torá se va a encargar de prohibir los robos y va a establecer penas para los robos, que son todas muy menores. Si vos robás, tenés que devolver y agregarle un porcentaje a esa devolución. Habitualmente es material la solución del robo, porque está pensado para el robo ratero, el robo, te llevaste el animal de un prójimo, bueno, tenés que devolverlo más un quinto por haberte robado. Digamos, en general, los pequeños robos tienen soluciones económicas. En cambio, el secuestro es algo gravísimo. Privar a alguien de su vida, de su libertad, de su ser, es tremendamente grave, por lo mismo que hablamos antes, porque somos todos a imagen y semejanza de Dios. Justo, Pato, no lo había visto, ahora lo acabo de ver, te había contestado sin verlo. Los robos tienen esas penas materiales. Bueno, entonces vamos al 9. No testifiques como testigo falso contra tu prójimo. ¿Sí? Lo ta'ane berreja ed shaker. Entonces, así como estamos construyendo una sociedad que tiene que tener un Dios y una creencia en ese Dios, y tiene que tener santidad en el tiempo para ese Dios, y tiene que tener una familia fuerte, donde se respete a los padres, donde se respete al prójimo, donde se respete a la esposa, esposo, al cónyuge, a la familia, donde no le prives la vida al otro. Falta una institución central para esa vida. Y la institución central es la justicia. Sin justicia no hay sociedad posible ni vida posible. Entonces fíjense cómo los 10 mandamientos fueron desde la concepción religiosa y la ritual de esa religiosidad, elegida el Shabbat como el ritual por excelencia, los padres, los cónyuges, los prójimos, y ahora para que todo eso esté funcionando, tiene que haber
una justicia. Y cuando a la justicia se le miente, no hay más justicia. La justicia necesita jueces imparciales, pero necesita de tu aporte. Si vos no sos un ser comprometido con la justicia y podés llegar a decir cualquier cosa en ese ámbito, todo vale. Y eso hace, obviamente, que la vida social, comunitaria, sea imposible. Entonces, cuando se pregunten, ¿por qué no nos va bien como país? Ya saben la respuesta. Para que nos vaya bien, tenemos que tener respeto al prójimo, una creencia, una fe, y también tenemos que tener justicia. Así que bueno, eso obviamente que se aplica directamente a la justicia, pero también se aplica a nuestras relaciones cotidianas. Esto es, no prestar falso testimonio, también tiene que ver con no mentirle al prójimo, con no decir algo que no es, con no hacer esto mismo en tus relaciones cotidianas. Así que, 9º mandamiento también central y súper importante. Y el 10º, el que vamos a ver ahora, quizás sea el más difícil de cumplir de todos. Y ahora van a ver por qué. No tengas envidia de la casa de tu vecino, no tengas envidia de la esposa de tu vecino, de su esclavo, de su criada, de su buey, su burro, o cualquier otra cosa que sea de tu vecino. Lo tahmod. ¿Por qué es el de más difícil cumplimiento? Porque todos los mandamientos, menos el primero y el último, todos son de tu comportamiento, no de tus emociones. La envidia es una emoción, es algo que te pasa, no lo dominás. Vos podés tener ganas de matar a alguien. No, nunca les pasó. Pero ponele que a alguien le pasó. Podés tener ganas de querer matar a alguien. Pero de ahí a hacerlo hay un enorme trecho. La Torá no dice, prohibido tener ganas de matar a alguien. Vos no, pero seguramente conoces a alguien que alguna vez tuvo ganas de cometer adulterio. Pero de ahí a hacerlo hay un trecho enorme. Bueno, no tengas envidia, no codicies. ¿Y cómo hago eso? Si eso a veces me pasa, si a veces me surge una miseria humana y me ocurre, pero yo no hago nada con eso, me lo aguanto, no lo demuestro, ¿y qué? ¿Estoy transgrediendo también? Entonces, el último mandamiento, dicen los rabinos, es el último porque viene después de haber trabajado en tu vida para cumplir con todos los otros, y es el que cierra un decálogo que te propone una forma de vida, que empieza por la creencia en Dios, que sigue por la ritual, que continúa por la familia, que sigue con la pareja, que sigue con el prójimo, que sigue con la justicia, y que si vos vivís imbuido de todos esos principios y los llevás a la práctica, los ejercitás, lo más probable es que el último mandamiento te sea más fácil de sobrellevar. Es la corona que cierra una propuesta de vida. Y pasamos por todas las instancias, por la fe, por los comportamientos humanos y por lo que te surja como emoción. Y ahí es donde uno tiene que entender que los 10 mandamientos, 3.300 años después de haber sido entregados, siguen vigentes porque son de muy difícil cumplimiento. Y porque todavía nos sigue faltando desarrollo humano para estar a la altura. Yo digo, hace tanto tiempo lo enseñan, lo respetan, porque las 3 religiones los enseñan. No somos nosotros solamente. Lo adoptó más de la mitad de la humanidad. No conozco mucha gente que cuestione este decálogo y diga, no, está mal pensado, está mal hecho, yo no lo haría. La verdad es que si uno lo piensa, ¿cuántas de estas leyes podés discutir? Sin embargo, el hombre reconoce en este decálogo una ley importante, al mismo tiempo que la sigue manteniendo vigente porque estamos lejos de haberlo alcanzado.
¿Avanza poco el hombre? ¿Crece poco? ¿Se desarrolla poco? ¿Está estancado? ¿O el ideal es demasiado elevado? El ideal es muy difícil de cumplir. No tenemos una única respuesta, cada uno encontrará la suya. Y mientras apareció una pregunta, el 10º solo habla de lo material. Y si consideras que la mujer de tu prójimo es material, no sé. Codiciar la mujer de tu prójimo, no sé si es muy material. Pero sí es un mandamiento que tiene mucho más que ver con lo cotidiano, con lo pequeño, con lo chiquito, con lo que te pasa con tus pertenencias, cosas y relaciones. Bettina dice, si deseas lo del otro, no estás deseando de algún modo estar en su lugar. En parte sí, y en parte no estás disfrutando del tuyo. O sea, no solo que querés estar en el lugar del otro, sino que no estás contento y bien en tu propio lugar, y por supuesto que hay algo seguramente de eso. Vos dijiste en Shavuot una vez que resignás, no sé, que resignás lo que Dios te dio. Ah, que por tu lugar. Ok, perfecto. Tal cual. Entonces, ahora vamos a ordenar los mandamientos de otra manera. Y vamos a ver cómo se correlacionan. Y ahí vamos a sacar alguna conclusión distinta. Los primeros 5, primera clasificación con Dios, los segundos 5 con el prójimo, eso vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver cada uno en espejo. Cuando digo cada uno en espejo, es el primero con el sexto, el segundo con el séptimo, el tercero con el octavo, cuarto con el noveno y quinto con el 10º. Entonces, yo soy tu Dios, no asesinarás. ¿Por qué no tenés que asesinar? Porque yo soy tu Dios que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el paralelo es bien gráfico. El no asesinato responde a que hay un Dios que creó a cada persona a su imagen y semejanza y tienen todos una imagen de Dios encima. Entonces no se puede matar a nadie, asesinar. ¿Estamos? No tengas otros dioses, no cometas adulterio. Es la misma prohibición en 2 niveles distintos. Y entonces en este caso vemos que no es el problema solamente de la familia, de la paternidad, de la herencia, de la plata, lo que digamos antes. Es otro el problema. Tu fidelidad a Dios y tu fidelidad a tu pareja habla de lo mismo, de que seas una persona que tenga principios y que los sostenga en todas las situaciones. Cuando te dice no tengas otros dioses, lo que te dice es, no es que no creas en Jesús mientras crees en Dios. Lo que te dice es, no tengas valores en la sinagoga y otros principios en el 11. No te golpees el pecho en el día de Yom Kippur y después estafes, mientas y hagas cosas que no corresponden. Significa tener principios en todos lados bajo el mismo paradigma. Entonces, si crees en un solo Dios y sos leal a ese Dios, también tenés que ser leal a la gente que tenés alrededor. Y no podés mentirles, y no podés engañarlas, y no podés ser otro, y no podés disfrazarte. Como puso Jackie, tenés que ser íntegro. ¿Está bien? Entonces, no tengas otros dioses y no cometas adulterio es el mismo nivel. Y también resignifica un poco el tema del adulterio. No es tan literal, no es solamente una mujer casada con... Es, en general, a tus amigos, a tu pareja, a tus socios, a tus cercanos, a tus hijos. No los engañes, no les mientas, no te muestres quién no sos, no cambies tus cartas, no juegues distintos partidos al mismo tiempo. Sé íntegro. ¿Está bien? Tercero, no pronuncies el nombre de Dios en vano y no robarás. Dicen los rabinos que cuando vos robás, en algún momento te van a descubrir. No existe el robo perfecto, el crimen perfecto. De hecho, cada tanto hacen alguna película porque creen que hay una situación que nunca hace, pero todo robo en algún momento sale a luz. Cuando eso ocurre,
cuando vos sos una persona que en algún momento va robando y en algún momento te descubren, ¿tu primera actitud cuál es? Yo no fui, te juro que yo no fui. Robar, que parece un delito menor, que parece algo que uno puede hacer y no pasa nada y es chiquito, te va a llevar a pronunciar el nombre de Dios en vano. Tenés que tener mucho cuidado porque los actos pequeños terminan transformándose en grandes transgresiones. Y tenemos acá otra lectura posible de estos mandamientos. ¿Vamos bien? Cuarto, Shabbat. Noveno, no prestará falso testimonio. ¿Está bien? Entonces, el Shabbat, ¿por qué hay que cumplir Shabbat? En la Torah dice que tenemos que cumplir Shabbat porque Dios creó el mundo en 6 días y en el 7º día descansó. O, tenemos que cumplir Shabbat porque éramos esclavos en Egipto y Dios nos sacó de la esclavitud y nos dijo, nunca más seas esclavo, a partir de ahora tenés un día libre, un día dedicado a mí, un día de descanso. Cualquiera de las dos versiones o justificaciones de por qué hay que hacer Shabbat implican que vos al hacer Shabbat estás afirmando con tu vida que crees que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º, o que vos crees que Dios te sacó de Egipto y que te dio el manejo de tu tiempo. Si vos con tu vida haces eso, estás brindando testimonio de lo que pasó con Dios en la creación y con Dios cuando salimos de Egipto. Cumplir Shabbat es testificar con tu vida que vos aceptás, creés y mantenés la creación del mundo y que vos aceptás, creés y mantenés la liberación de la esclavitud. Entonces, al cumplir Shabbat, estás brindando un testimonio con tu vida. Si no cumplieras Shabbat, estás prestando un falso testimonio. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, esto mismo tenés que pensarlo en tu vida en general. Cuando vos haces algo, estás dando un testimonio de tu creencia, de tu valor, de tus principios. No podés abstraer tu comportamiento de tus valores. Están presentes ahí. Vos no podés decir, cuando hago esto no soy yo. No, sos vos. Y vos sos la suma de tus actos. Entonces vos con cada acto que haces, testimoniás quién sos. No, yo soy el gran rabino de la zona norte. Y después, si con mi testimonio de vida hago otra cosa, no soy nada, es mentira. No soy lo que digo que soy. Soy lo que mis actos testimonian por mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con este mandamiento de no prestar falso testimonio. Vos tenés que saber que cada acto tuyo testimonia quién sos. Jackie pone, llevar la Torah en cada acción de tu vida. Sí, ojo que es un poco cara para llevarla por todos lados y además es pesada, pero sí, tal cual. Llevar la Torah, pero además es saber que te llevas a vos también. Y cuando vas, a ver, voy a poner ejemplos tontos, ¿no? Pero a veces ayudan en estas cosas. Nosotros tenemos un campo de deportes, tenemos un equipo de fútbol y jugamos al fútbol. Cuando vos, papá, te parás al costado de la cancha de fútbol el domingo a la mañana y gritás barbaridades al juez, a tu hijo, al rival, estás llevando testimonio de quién sos vos. Y no puedes después decir, bueno, es la calentura del momento, es el fútbol, no entendés, es la pasión del fútbol. No, ¿qué pasión del fútbol? Sos vos diciendo barbaridades, si es tu hijo escuchándote. ¿Ves? Vos en tus actos brindás siempre testimonio de quién sos. No solamente cuando vos decidís. No cuando te pones el uniforme de tu trabajo o de tu rol. No cuando vos decís, hoy soy papá. Hoy me ocupo de educar a mis hijos, hoy soy papá, les voy a dar un discurso a mis hijas, no sabes lo que les voy a decir. Lo haces en todo momento. Entonces cuida mucho tu comportamiento porque es testimonio de quién sos. Me queda el último. El 5.º mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre, y el otro es no codiciar.
a la mujer y a los bienes y a la casa de tu prójimo. Entonces, si vos no respetás a tus padres, ¿vas a respetar a tu vecino? Si tus padres que teóricamente te dieron la vida y son de los más importantes que vos tenés en la vida, y los que más mitzvot hay para honrar y para respetar y para cuidar, si vos no los respetás, mucho menos vas a respetar al prójimo. Entonces, acá que aprendemos que el mandamiento, cuando te dice no codiciar, lo que te está diciendo es respetalos, dales entidad. Tu vecino, y yo lo dejé lo de Pato a propósito y no le contesté, la mujer de tu vecino no es una cosa, no es un bien material. Respetar a tu vecino implica darle entidad a cada uno de ellos y no pensar que son cosas apetecibles para vos. Y esa es quizás la mitzvah más difícil. Honrar a tus padres es difícil, pero extender eso a todos tus vecinos, a tus prójimos, es mucho más difícil. Hay una cuestión que quiero decirles del hebreo. El hebreo habla de reeja en la mayoría de las mitzvot, ¿no? Tu prójimo es tu reeja. Y justo estuvimos estudiando en historia que depende el rabino cómo interpreta la palabra reeja. Y reeja puede ser tu prójimo entendido justo Pato preguntó de esto. Mirá, estamos en sintonía hoy, Pato. No lo había visto. Tu prójimo puede ser, para algunos rabinos, solo aquel que comparte tus mismos principios, tus mismas creencias, tu misma ética, o sea, alguien de tu pueblo. Y algunos rabinos muy conocidos y muy famosos en la historia judía interpretan de esa manera. Otros, en donde me inscribo obviamente yo, se habrán dado cuenta, creemos que prójimo es todos. No mi familia, no mi pueblo, no los que piensan como yo, no los que se me parecen, sino todos. El desafío es considerar a cualquier prójimo tu prójimo, a cualquier persona tu prójimo. Y en esa interpretación estamos nosotros. Bettina pone, según la Kabbalah, pensamientos negativos sobre los demás pueden tener implicancias negativas en sus vidas también, ¿no? Eso es lo que se llama el Ain Hara. Cuando vos tenés un pensamiento negativo, lo llamo Bettina, pero en la Kabbalah es Ain Hara. Cuando vos tenés una energía negativa hacia el otro, si el otro tiene las defensas bajas, según la Kabbalah lo podés dañar, y por eso hay maneras de protegerse, el Ain Hara, y uno tiene que protegerse y estar mejor. Mariano pone, lo otro se acerca al concepto de secta. Bueno, sí, tal cual, y por eso, cuando veíamos esto en historia, algunas manifestaciones antisemitas de algunos filósofos de la Edad de las Luces nos acusaban de eso, de que estábamos tan cerrados de nosotros que solamente nos protegíamos a nosotros, y que es más, las leyes judías solo eran para defender a los judíos, que un judío tenía prohibido ocuparse de un no judío, curarlo, salvarlo, ayudarlo, y eso despertó mucho antisemitismo, además de ser falso, porque hay rabinos que dicen eso, pero hay rabinos que no lo decimos, y no todos piensan igual. Sofi puso el mal de ojo tal cual, y Bettina por lo de la envidia, tal cual. Lo que hablábamos de la Ain Hara es de la envidia, tal cual, del mandamiento del último. No vino a la clase del martes. O no vino hoy el de la clase del martes, quiere decir, el antisemita que se metió en la mitad. Bueno, entonces, el quinto mandamiento, pero que estamos siguiendo con este juego, sería interesante invertir el orden de los mandamientos. A ver, no entiendo, Tomás, ¿querés darte micrófono y decirme qué querés decir? Colocar el 10º en el primer lugar. Pero sería muy frustrante porque es muy difícil. No, la broma que yo iba a hacer, el pueblo judío no lo hubiera aceptado los 10 mandamientos. Y claro, es muy difícil. El último mandamiento es más difícil. Por eso insisto, no es un juego, es una realidad. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, como siempre, espera que les decir algo más y después les digo eso. La otra palabra para prójimo o vecino que aparece en la Torah, que aparece en el hebreo especialmente, se llama Shahen.
Yahen en hebreo es vecino. Y quiero decirles, queridos amigos, que Shejinah, la presencia divina, tiene las mismas letras en hebreo, la misma raíz. Yahen y Shejinah es la misma palabra. Todo vecino tuyo es una presencia de Dios. No importa la creencia que tenga, no importa el color de la piel que tenga, no importa el color de ojos que tenga, no importa la altura que tenga, no importa la delgadez o no que tenga, es Dios cerca tuyo. Yahen y Shejinah es la misma palabra. Y ese es tal vez el desafío de los 10 mandamientos. Entonces, volviendo al concepto general de los 10 mandamientos. Nosotros como pueblo y yo en lo personal, nosotros como movimiento, el movimiento Masortí, y yo en lo personal, creo fuertemente en el concepto de la escalera de la santidad. Y la escalera de santidad te dice que la vida se te presenta ante vos como algo para ir ascendiendo. Y no importa en qué peldaño estás, importa que estés subiendo. Entonces por eso es que los mandamientos algunos son muy difíciles, y no sé si podemos cumplir todos, pero eso no es excusa para no empezar. Empecemos a subir. Demos de a un peldaño, subamos de a 1, de a 2, pero empecemos el camino. Y como es una escalera, no hay manera de sostenerte mucho tiempo. O subís o bajás. Entonces yo a veces me esfuerzo porque digo, no quiero bajar. Entonces el impulso para subir tiene que ser más fuerte y uno tiene que poder ascender siempre. Creo que hay un par de chat. Pato dijo, no nos podemos juntar con el extraño o extranjero, nos cerramos. ¿Por qué decís, Pato, no nos podemos juntar? ¿Querés darte micrófono? No entendí. Me puse el micrófono, ¿me escuchan? Sí, sí. No, porque si hablamos que si nuestro prójimo es nuestro vecino, entonces al cerrarnos, al obligarnos a cerrar, sería solamente con el judío. Y no con el extraño, el extranjero. Los vecinos de mi casa no son judíos, no sé los tuyos. No, pero hablo esto en otro momento, no ahora. No, pero yo voy a la palabra simbólica. Vecino puede ser cualquiera, no hace falta que sea judío. De hecho, todos tenían el límite a algún vecino no judío, porque siempre había un límite. Esto no es restrictivo. Para mí, el concepto de prójimo y de vecino es abierto a cualquiera y siempre lo entendí así. Y para mí, todas las mitzvot de la Torá que hablan de tu prójimo es para todos. No le puedes cobrar interés a ninguno o a todos. No, tenés que respetarlo a ninguno, a todos. Ama a tu prójimo, a todos. O sea, para mí, no codiciarás es de cualquiera. Para mí es la definición más abierta que hay en todas las mitzvot de la Torah. Jackie pone crecimiento espiritual, sí, exactamente, de eso se trata la vida. Bettina pone, qué bueno, como lo dijiste, no solo vecino es Shejinah, hecho a imagen y semejanza, o Dios cerca tuyo, podemos verlo con mucho más amor, tal cual. No hace falta tener una revelación divina. ¿Querés encontrar a Dios? Buscalo en tu vecino. No busques una experiencia religiosa magnífica. La gente dice, ay, fui al campo o al desierto, vi las estrellas, eso era Dios. Bueno, mirá la sonrisa a una niña en la calle y también la vas a poder encontrar. No hace falta una apuesta natural o una magnificencia extrema. En el prójimo, pues. Prójimo es todo otro. Sí, Margarita, tal cual. Para mí esa es la idea de la Torá. Todos somos prójimos. Cualquiera. Inclusive los rabinos. Que a veces no nos quieren dejar participar en el juego. Bueno, llegamos al final de los 10 mandamientos. Cerramos este repaso por un tema que ustedes conocen, sabían y tenían muy claro, pero por las dudas lo volvimos a estudiar para que les vaya quedando más claro. Así que la semana que viene seguimos, porque Shavuot es jueves a la noche. Así que jueves a la mañana tenemos clase igual, a la noche tenemos Shavuot. Pero antes de Shavuot tenemos un montón de cosas. Mañana hay Shabbat, y después de Shabbat, como dijo Sofía al principio, está el café israelí. Así que anótense hoy por internet, manden por mail, llenen el formulario, y mañana nos vemos en las mesas charlando después de Shabbat. Mañana transmitimos desde el Amro de vuelta, buenísimo, así que no se pierdan el Shabbat. El sábado hay actividad, el domingo hay actividad. No se lo pierdan. El sábado, un chef muy famoso y Carlito Schuster hablando de historias de vida entre ollas. Le pusimos en lugar de entre copas, entre ollas, para hablar de historias de vida inspiradoras. Y el domingo, gran recital de Alejandro Lerner.
No se lo pierdan. Es con Click, así que le vamos a dar desde Click un pequeño reportaje y canciones de Alejandro Lerner. Eso el domingo. No vendo más, basta. Buen día, nos vemos mañana. Shabbat Shalom para mañana. Gracias por estar allí. Chau, Rebe, gracias. Chau, Parecemos- muchas gracias.